Otra vez aquí con ustedes en este programa Mi Decisión Hoy. Este es su servidor, Raúl Valdemar Benítez, con la reflexión sobre la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado. La fe cristiana se sustenta en la resurrección de Cristo. Es la resurrección de Jesús la que garantiza que habrá una restauración plena de los seguidores de Jesucristo y también del mundo entero. Cuando la Biblia menciona que Jesús ha resucitado, se refiere a que lo ha hecho porque vivió una vida sin pecado y que la tumba no pudo contenerlo. En su carta a los Corintios, el apóstol San Pablo elocuentemente clama: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Refiriéndose a que la tumba no pudo contener a Jesús porque él ha vencido el pecado. Y el pecado es básicamente el que origina la muerte. Al obedecer plenamente la ley, Jesús básicamente derrota el poder del pecado. Y cuando es asesinado inocentemente, él muere, pero la muerte no puede ser algo para él. Por lo tanto, con su propio poder resucita. Después de un corto tiempo, se aparece a muchos y luego sabemos el resto de la historia en la fe cristiana. En verdad, Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra a vivir lo que Adán debió haber vivido. Adán y Eva, nuestros primeros padres, fallaron, se separaron de Dios, cometiendo el acto llamado pecado, que es sinónimo de separación. Y luego comenzó para la raza humana una cadena degenerativa, y nosotros hemos nacido en ese estado degenerativo de pecado. Sin embargo, Jesús vivió una vida sin pecado, sin desconectarse de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Y en lo que Adán falló, él triunfó. Si Adán fue desleal a Dios, él fue leal a Dios. Si Adán desconfió de la palabra de Dios, Jesús dependió de Dios completamente. Adán desobedeció la ley de Dios. Jesús la obedeció completamente, fielmente. Por lo tanto, así como por el delito, dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5, versos del 12 en adelante, el delito de uno, vino entonces una degeneración para contaminar el resto del mundo. Así también, por la vida perfecta de otro, la lealtad de otro, que es Jesucristo, ha venido la oportunidad de salvación para el resto de la humanidad, o para toda la humanidad. Eso es lo que nosotros encontramos en la fe cristiana. Y es por esto que la resurrección, hecho contundente, que marca la pauta de que Jesús vivió una vida sin pecado y venció el pecado, pues es sustancial en la fe cristiana, la resurrección de Cristo. El apóstol San Pablo, en su carta a los Corintios, dice que sin la resurrección de Cristo, vana es la predicación. ¿Por qué? En la predicación se habla de las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas habría si Cristo estuviera en la tumba? Él sería otro maestro más, como tantos en la historia, que dejaron buenos registros, buenos mensajes, pero que ellos no pueden hacer nada actualmente porque murieron. Sin embargo, Jesús vive. No es que vamos a la Biblia a buscar un registro de alguien que está muerto, sino que encontramos en la Biblia las experiencias y las promesas de alguien que vive. Es aquí donde está la enorme diferencia. Y de el concepto de que sin la resurrección de Cristo vana es la predicación del Evangelio, pasa el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses a decir que, refiriéndose a los que murieron y a los que resucitan, Jesús es el primogénito. Porque aunque el mismo Jesús resucitó a otras personas y antes de él se registra en el Antiguo Testamento que hubo resurrecciones, ninguna resurrección se puede comparar con la de Cristo, porque aquellos fueron ayudados a levantarse. No se levantan de la tumba por haber vencido el pecado, sino porque alguien les hace el favor, Dios les hace el favor y los levanta. Pero en este caso, Cristo se levanta por sí solo porque lo merece. En este caso, es el primero en resucitar así, nadie más. Él no solamente es el creador, pero también es el que resucita por su poder, convenciendo al universo entero que
ha vencido el pecado. En otras palabras, eso de estar separado de Dios no es algo que no tiene solución. Tiene solución y Él la ha logrado. Cristo Jesús. Es por esto que nosotros encontramos que Jesús llega a ser en el Nuevo Testamento esa esperanza de gloria, porque su resurrección habla que Él vive para siempre. Jesús, básicamente, en la resurrección también hace tan relevante la promesa de Dios. La promesa de Dios hecha a Abraham, que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. No es otra cosa más que la reiteración de la promesa hecha a Adán y Eva, de que de sus descendientes vendría un Salvador. Los judíos, sin embargo, redujeron esta promesa al hecho de que ellos eran descendientes de Abraham. Jesús les recriminó, tal como lo registra San Juan, capítulo 5, versos 39 y 40. Vosotros escudriñad las Escrituras, y os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, no creéis en mí, dijo Jesucristo. En otras palabras, ¿qué entonces buscan en la Escritura? Porque Él era el descendiente prometido de Abraham, en el que todas las naciones serían benditas. Pero los judíos creían que las naciones serían benditas por los judíos. Y es ahí donde está la equivocación. Lo mismo podría ocurrir ahora, que la gente crea que la bendición para el mundo está en los cristianos, no en Cristo. Y entonces miren a la iglesia como la bendición y no al Cristo de la iglesia para la bendición para el mundo. Por lo tanto, Dios prometió a Abraham este descendiente. Y la Biblia dice que lo hizo con juramento, para que, mediante dos cosas inmutables de las cuales es imposible que Dios mienta, promesa y juramento, como lo registra el libro de Hebreos capítulo 6, versos del 12 al 18, tengamos nosotros consuelo y esperanza. La promesa que se hace tiene que ser respaldada por la capacidad de cumplir la promesa. Es una declaración que se hará algo o se dará algo, pero que hay también poder en quien hace la declaración para respaldar de que esa promesa puede ejecutarse o cumplirse. Y el juramento es el aval, como una garantía de que esa promesa se cumplirá. Así es que Dios jura por sí mismo. Y como Él es infalible, obviamente que los seguidores de Cristo pueden creer fielmente de que tal promesa de salvación se ejecutará. Y así es, lógicamente, en Cristo Jesús. El cristiano cree fielmente o creemos fielmente que Jesús es el Salvador. Además de esto, la resurrección de Cristo tiene tres aspectos importantes con los cuales está relacionada. Uno de ellos es la ascensión de Jesús, victorioso, llevando cautivo todo lo que dominaba a la raza humana y habilitando a sus seguidores mediante su Espíritu Santo para que sigan el ministerio del Evangelio. El apóstol San Pablo lo pinta de una manera extraordinaria en el capítulo 4 de su carta a los Efesios. Y dice que él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Es decir, llevó cautiva aquello que lo que tenía cautivo al hombre, que era el pecado. Jesús subiendo dice claramente que el pecado no puede enseñorearse del hombre que no quiere someterse a él, porque puede someterse a Cristo Jesús. Y él equipa a sus seguidores para que cumplan la visión de la predicación del Evangelio. Y allí menciona de diferentes dones que él da a sus seguidores para que cumplan esa misión. Además de eso, el otro aspecto, ese es el primero. El otro aspecto es que una vez que Jesús ha ascendido al cielo, su obra intercesora por los pecadores se lleva a cabo. Porque Jesús reintroduce a los humanos en el universo entero para que sean aceptados como hijos, ya que son aquellos, el hijo pródigo del universo que se fue, pero ahora regresa y Jesús los está introduciendo en el universo entero. En el libro de Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16, dice de que Él es nuestro sacerdote y que se compadece de nosotros porque nos entiende. Y Él, cuando nos acercamos al trono de su gracia, también nos acepta y nos introduce al reino de los cielos.
El tercer aspecto relacionado con la resurrección es que Jesús volverá a esta tierra. La Biblia dice de que Él volverá a esta tierra. Volverá no para destruir a aquellos que no le siguen, no, volverá para salvar a los que le esperan. El impacto directo del retorno de Cristo se observa en los que lo esperan, porque ellos serán transformados completamente en la conclusión de la obra redentora de Jesús, para que estos que son transformados puedan estar en el universo entero como hijos legítimos de Dios ahora. Ahora somos adoptados por Cristo. Pero entonces el redimido estará integrado a la familia de Dios en el universo. Sin embargo, el retorno de Jesús tendrá un efecto indirecto, un efecto colateral en aquellos que le han rechazado. Dios es un Dios de amor y no de destrucción. Sin embargo, cuando viene el glorioso Jesucristo, aquellos que le hayan rechazado no podrán resistir su presencia, y es lo que la Biblia registra como el fin del mundo cuando son destruidos por la presencia misma de Dios. No habla esto de una iniciativa de Dios para destruir, sino trata más bien del rechazo que los humanos han hecho del Creador, pero que ahora, sin mediador, no pueden enfrentar al glorioso Salvador. Los únicos que prevalecen, son los que, teniendo un mediador, en el retorno del Cristo crucificado, en el retorno del Cristo resucitado, en el retorno del Cristo glorioso, pueden estar firmes y pueden alabarle diciendo: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos en la restauración total que Él está haciendo, porque el retorno de Cristo es la obra culminante de su obra redentora, en la que Él restaura no solamente a sus hijos, a sus seguidores, pero restaura también al mundo entero, porque el pecado que el ser humano cometió afectó también su entorno, pero ahora al restaurar, al reconectar completamente al pecador arrepentido con el universo, también este planeta será reconectado totalmente, será restaurado. La resurrección de Cristo tiene este mensaje maravilloso. Con propiedad, el apóstol San Pablo decía que es la sustancia de la fe cristiana y que sin la resurrección de Cristo vana es nuestra predicación. Pero gloria a Dios que hay buenas nuevas para compartir en todos los cristianos. Cristo ha resucitado. Cristo intercede por nosotros. Cristo vuelve por nosotros. Bendiciones. Muy pronto estaremos con otra reflexión. Hasta luego.